¿Y si te dijera que muchos cristianos, si no miles, ayunan equivocadamente? No porque sean malos creyentes, no porque les falte fe, sino porque nadie jamás les enseñó lo que el Espíritu Santo realmente busca cuando uno decide dejar de comer y buscar a Dios. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados? Isaías 58:6. Y esa pregunta que Dios mismo le hace a su pueblo no es un regaño, es una invitación, es Dios diciéndole a su iglesia: hay algo más profundo que no has visto todavía. Hoy vamos a entrar juntos a ese lugar donde el ayuno deja de ser un ritual vacío y se convierte en el encuentro más poderoso que hayas tenido con Dios. Porque hay un método que el Espíritu Santo revela en la palabra, uno que la mayoría de creyentes nunca ha visto, y que cuando lo entiendes, el ayuno ya no se siente como castigo, se siente como puerta. La Biblia cuenta de alguien que entendió esto en el momento más desesperado de su vida. Era una joven que vivía en tierra extraña, rodeada de enemigos que ella ni siquiera podía ver claramente. Un decreto había sido firmado. Su pueblo iba a morir. No tenía ejército, no tenía influencia propia, no tenía ningún recurso humano que pudiera salvarlos. Solo tenía una decisión que tomar. Y tomó la más valiente. Convocó un ayuno, no cualquier ayuno, sino uno con propósito, con dirección, con entrega total. 3 días, sin comer, sin beber, ella y todo su pueblo. Cuando por fin se acercó al rey, algo sobrenatural la precedía. No era solo valentía, era la presencia de Dios moviéndose delante de ella, preparando el camino, ablandando corazones, cerrando bocas enemigas. El rey extendió su cetro, la escuchó, y lo que parecía el fin de una nación se convirtió en su mayor victoria. Esa joven se llamaba Esther, y lo que hizo no fue simplemente dejar de comer. Fue alinearse con el cielo de una manera que desató lo imposible. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Espíritu Santo, enséñame a ayunar como Esther. Escríbela. No la dejes pasar. A veces una declaración es el primer paso de una transformación. Y quédate hasta el final, porque lo que viene puede ser exactamente lo que necesitabas escuchar para que tu próximo ayuno no sea igual a todos los anteriores. Prepárate, porque Dios te va a mostrar hoy algo que va a cambiar para siempre la forma en que te acercas a Él en ayuno y oración. 1. El ayuno que Dios rechaza. Cuando el sacrificio se convierte en religión vacía. Hay una escena en las Escrituras que incomoda. Incomoda porque es demasiado cercana, demasiado parecida a lo que muchos viven hoy dentro de la iglesia. Es una escena donde el pueblo de Dios ayuna, ora, se humilla, y sin embargo el cielo permanece en silencio. No porque Dios no escuche, no porque su poder haya disminuido, sino porque lo que estaban haciendo no era ayuno, era teatro religioso vestido de espiritualidad. Isaías 58 abre con una imagen fuerte. Dios le dice al profeta: clama en voz alta, no te contengas, alza tu voz como trompeta, anúnciale a mi pueblo su rebelión. Y lo que sigue es sorprendente, porque ese pueblo no era un pueblo que hubiera abandonado los templos, era un pueblo que ayunaba, que buscaba a Dios cada día, que preguntaba por sus caminos como si fueran una nación que practicara la justicia. Ayunaban, se humillaban, y aún así la respuesta de Dios no llegaba. ¿Por qué? Esa es la pregunta que debes hacerte hoy antes de tu próximo ayuno. La respuesta está en el versículo 3. El pueblo se queja. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y Dios les responde con una claridad que corta. En el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Esa frase lo dice todo. Ayunaban, sí. Pero en medio del ayuno seguían viviendo para sí mismos. Seguían oprimiendo a sus trabajadores. Seguían peleando, discutiendo, hiriéndose unos a otros, y luego doblaban sus rodillas y esperaban que el cielo se abriera. Eso no es ayuno. Eso es dieta espiritual con motivaciones carnales.
Y aquí es donde necesito hablarte con mucha claridad, porque esto no es algo que solo le pasaba al pueblo de Israel hace miles de años. Esto pasa hoy. Pasa en iglesias, pasa en hogares, pasa en la vida de creyentes sinceros que llevan años ayunando sin ver resultados porque nadie les explicó algo fundamental. El ayuno no es una técnica para obtener cosas de Dios. El ayuno es una postura del alma que dice: Dios, yo me vacío de mí mismo para llenarte de ti. Cuando el ayuno se convierte en una herramienta de negociación con Dios, pierde su poder. Ayuno 3 días y Dios me tiene que dar lo que pido. Eso no es fe. Eso es manipulación religiosa disfrazada de devoción. Y el Espíritu Santo no responde a eso. Dios no es una máquina a la que le metes monedas de sacrificio y te devuelve bendiciones. Dios es una persona. Y lo que busca en el ayuno es una persona que se acerque a Él con el corazón abierto, no con una lista de pedidos. Piensa en esto. Cuando Jesús habló del ayuno en Mateo 6, lo primero que hizo fue corregir la motivación. Dijo: Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. Fíjate en esa palabra: parecer. El ayuno que Dios rechaza es el ayuno que busca impresionar, que busca reconocimiento, que busca validación humana o divina a través del sacrificio externo. Ese ayuno ya tiene su recompensa, dijo Jesús, y esa recompensa es la admiración de los hombres. Nada más. El ayuno verdadero es secreto, no en el sentido de que nadie debe saber que ayunas, sino en el sentido de que tu motivación no depende de que alguien lo sepa. Puedes ayunar en comunidad, como lo hizo Esther con su pueblo, pero la motivación sigue siendo íntima, personal, profunda. Es entre tu alma y Dios. Es ese momento donde te dices a ti mismo: hoy no como porque algo en mí necesita espacio para que Dios hable. Hay otra forma en que el ayuno se convierte en religión vacía, y es cuando lo hacemos por costumbre sin propósito. Ayuno los miércoles porque siempre lo hago. Ayuno el primer día de cada mes porque así me enseñaron. No hay nada malo en tener disciplina. La disciplina espiritual es valiosa, pero cuando la disciplina reemplaza a la intimidad, cuando el hábito reemplaza al encuentro, el ayuno pierde su esencia. Te conviertes en alguien que ejecuta una práctica religiosa, no en alguien que busca el rostro de Dios. El Espíritu Santo no se mueve por cumplimiento de horarios. Se mueve por hambre real. Y hay una diferencia enorme entre el creyente que ayuna porque toca y el creyente que ayuna porque algo dentro de él arde y sabe que necesita más de Dios. Esa diferencia la siente el cielo. Déjame decirte algo que he visto repetirse muchas veces en la vida de personas que llevan años en la fe. Llegan a un punto de frustración espiritual profunda. Oran y sienten que sus oraciones no pasan del techo. Ayunan y sienten que el esfuerzo fue en vano. Y empiezan a preguntarse si Dios realmente escucha, si realmente se mueve, si realmente está ahí. Y el problema casi nunca es la fe. El problema es que el ayuno se vació de contenido espiritual y se llenó de esfuerzo humano. El esfuerzo humano no mueve el cielo. La rendición total, sí. Hay algo más que debes entender sobre el ayuno que Dios rechaza, y está en Isaías 58, versículo 4. Dios dice: Ayunáis para contiendas y debates, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ese versículo me detiene cada vez que lo leo, porque revela que es posible ayunar con conflicto interno sin resolver, con rencor, con amargura, con relaciones rotas que uno no tiene intención de restaurar, y aún así, pretender que ese ayuno llegará al cielo. No llega, no puede llegar, porque el ayuno que Dios honra no es solo vertical, es también horizontal. No es solo entre tú y Dios, es también entre tú y las personas que te rodean. Si estás ayunando mientras guardas rencor contra alguien, tu ayuno está incompleto. Si estás ayunando mientras oprimes, mientras engañas, mientras vives en contradicción con lo que profesas, el cielo no va a responder de la manera que esperas. No porque Dios sea cruel, sino porque Él no puede bendecir lo que no está alineado con su carácter. Y aquí viene la buena noticia, porque Isaías 58 no termina en el rechazo, termina en la promesa. Dios dice: si partes tu pan con el hambriento,
si sacas a la calle a los pobres errantes, si cubres al desnudo, entonces tu luz nacerá como el alba. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Entonces clamarás, y dirá él, aquí estoy. El ayuno que Dios honra transforma no solo al que ayuna, sino también al entorno del que ayuna. Un ayuno verdadero te hace más compasivo, más generoso, más sensible al dolor ajeno. Porque cuando te vacías de ti mismo, hay espacio para que la misericordia de Dios fluya a través de ti hacia los demás. Entonces, antes de planear tu próximo ayuno, hazte estas preguntas con honestidad. ¿Por qué voy a ayunar? ¿Qué espero que ocurra? ¿Hay algo en mi corazón que esté bloqueando la respuesta de Dios? ¿Hay alguna relación que necesite restaurar antes de postrarme? ¿Estoy buscando el rostro de Dios o simplemente la mano de Dios? La diferencia entre esas dos motivaciones es enorme. Buscar la mano de Dios es querer lo que Él puede darte. Buscar el rostro de Dios es querer a Dios mismo, independientemente de lo que Él decida darte o no. Y el ayuno verdadero siempre empieza desde ese segundo lugar. Cuando Esther convocó el ayuno, no lo hizo con una lista de peticiones. Lo hizo con una postura de entrega total. Si perezco, que perezca. Esa frase en Esther 4:16 es una de las declaraciones más poderosas de rendición que registra la Biblia. No fue, ayuno 3 días y Dios me tiene que salvar. Fue, me entrego completamente a lo que Dios decida, y en esa entrega encontraré mi fuerza. Y esa postura fue exactamente lo que movió el cielo. Quiero que pienses hoy en cuál de estos patrones has estado siguiendo. No para condenarte, sino para corregirte. Porque la corrección es la puerta a un nivel diferente de poder espiritual en tu vida. El Espíritu Santo no te muestra lo que estás haciendo mal para aplastarte, te lo muestra para liberarte. Para que tu próximo ayuno no sea igual a los anteriores. Para que la próxima vez que te postres delante de Dios, algo realmente diferente ocurra. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Quiero saber dónde está llegando este mensaje. Escribe tu ciudad y tu país, porque hay algo hermoso en saber que personas de lugares distintos, con historias distintas, están buscando a Dios juntas en este momento. Y ahora prepárate, porque lo que viene es todavía más poderoso. Vamos a entrar al corazón del método que el Espíritu Santo revela en la palabra para que el ayuno funcione de verdad. 2. El ayuno del Espíritu. Cuando el cuerpo calla para que el alma hable. Hay algo que ocurre en el cuerpo humano cuando deja de alimentarse que va mucho más allá de la biología. Los médicos pueden explicar lo que pasa en las células, en el metabolismo, en los sistemas del organismo, pero hay algo que la ciencia no puede medir. Algo que solo entiende el que lo ha experimentado en la dimensión espiritual. Cuando el cuerpo calla, el alma empieza a hablar con una claridad que nunca tiene cuando estamos llenos. Eso no es misticismo. Eso es lo que la Biblia describe una y otra vez en la vida de los hombres y mujeres que más poderosamente caminaron con Dios. Cuando Daniel entendió por los libros de Jeremías que los 70 años del cautiverio de Jerusalén estaban llegando a su fin, no organizó una celebración. No anunció la victoria de antemano. Lo que hizo fue volver su rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. Fíjate en la secuencia. Primero el entendimiento de la palabra, luego el ayuno. El ayuno no fue el punto de partida, fue la respuesta al entendimiento de lo que Dios estaba haciendo. Y eso cambia todo, porque uno de los errores más comunes que cometemos con el ayuno es usarlo como herramienta de emergencia. El cielo no se abre, entonces ayuno. La situación se pone difícil, entonces ayuno. No llega la respuesta, entonces ayuno. Y aunque Dios en su misericordia puede honrar incluso ese ayuno de emergencia, hay un nivel superior de ayuno que Daniel nos muestra. Un ayuno que nace del entendimiento de lo que Dios está haciendo en tu temporada y que se convierte en la forma en que te alineas con ese movimiento divino. Daniel no ayunó porque estaba desesperado. Ayunó porque entendió que había algo grande moviéndose en el espíritu y quería estar en el lugar correcto para recibirlo. Ese es el ayuno del espíritu. El ayuno que no es reacción, sino posicionamiento. El ayuno que no dice, Dios,
arregla esto, sino, Dios, ponme donde tú me necesitas para lo que está por venir. Hay una diferencia enorme entre esas dos posturas, y el Espíritu Santo responde de manera diferente a cada una. Cuando ayunas desde el posicionamiento, desde el entendimiento de que algo está por moverse, algo poderoso ocurre en tu interior. El ruido de lo cotidiano empieza a silenciarse. Las distracciones que normalmente llenan tus pensamientos van perdiendo volumen, y en ese silencio que va creciendo, la voz del Espíritu Santo empieza a hacerse más clara. No más fuerte necesariamente, más clara, más nítida, más reconocible. Eso es lo que busca el ayuno del Espíritu. No llamar la atención de Dios, porque Dios ya te tiene toda su atención. Lo que busca es silenciar todo lo que en ti compite con su voz. Piensa un momento en tu vida cotidiana. ¿Cuántas voces compiten por tu atención cada día? La voz de las preocupaciones económicas, la voz de las relaciones complicadas, la voz de los medios de comunicación, la voz de tus propios deseos, miedos, expectativas, la voz de la opinión de los demás. En medio de todo ese ruido, la voz del Espíritu Santo está hablando. Siempre está hablando. Pero a veces no la podemos escuchar no porque Él haya callado, sino porque el volumen de todo lo demás es demasiado alto. El ayuno baja ese volumen. No de golpe, no mágicamente, sino progresivamente. A medida que el cuerpo se debilita en su dependencia de lo físico, el espíritu se fortalece en su capacidad de percibir lo eterno. Pablo dijo algo en 2 de Corintios 4:16 que ilumina esto completamente. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. El ayuno acelera ese proceso. Mientras el cuerpo reconoce su limitación, el espíritu encuentra su expansión. Y aquí necesito corregir algo que he visto repetirse y que detiene el poder del ayuno antes de que pueda desarrollarse. Muchas personas, cuando ayunan, llenan el tiempo que normalmente dedicarían a comer con actividades que siguen siendo carnales. Redes sociales, conversaciones innecesarias, entretenimiento. Y luego se preguntan por qué el ayuno no produce lo que esperaban. El ayuno no es solo dejar de comer. Es sustituir el alimento físico por el alimento espiritual. Es decirle a tu cuerpo, hoy no te voy a dar lo que normalmente te doy, y ese tiempo y esa energía los voy a invertir en buscar a Dios de una manera diferente. Cuando Daniel ayunó, también oró. La oración de Daniel 9 es una de las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. No porque sea larga o elaborada, sino porque está completamente desprovista de autoengaño. Daniel confesó los pecados de su pueblo como si fueran suyos propios. No dijo, Señor, mira lo que ellos hicieron. Dijo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo. Esa identificación con el pueblo, esa responsabilidad compartida que Daniel asume en su oración, es parte del ayuno del espíritu. No es solo abstenerse de comida, es entrar en un nivel de honestidad delante de Dios que en tiempos normales nos cuesta mucho alcanzar. El ayuno rompe el orgullo. Y eso es necesario porque el orgullo es una de las barreras más grandes entre el creyente y la voz del Espíritu Santo. Cuando comes bien, cuando todo funciona, cuando la vida está relativamente cómoda, es fácil vivir con cierta autosuficiencia espiritual que ni siquiera reconocemos como tal. El ayuno desafía esa autosuficiencia. Te recuerda que eres carne, que eres dependiente, que sin Dios literalmente no puedes hacer nada. Y desde esa conciencia renovada de dependencia, la comunión con el Espíritu Santo alcanza una profundidad que de otra manera no es posible. Lo que le pasó a Daniel después de ese ayuno es revelador. El ángel Gabriel llegó a él volando con presteza. La palabra presteza en el texto original sugiere rapidez, urgencia, como si la respuesta celestial hubiera estado esperando el momento en que Daniel se posicionara correctamente para recibirla. Y Gabriel le dijo algo que debes grabar en tu corazón. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel 9:23. Desde el primer momento en que Daniel comenzó a ayunar y orar, el cielo ya se había movido. La respuesta ya estaba en camino. Eso significa algo importante para ti. Cuando ayunas correctamente, cuando lo haces desde el corazón correcto con la postura correcta, el cielo no tarda en responder.
La demora que a veces experimentamos no es porque Dios no haya escuchado. A veces es porque aún no nos hemos posicionado para recibir. El ayuno te posiciona, silencia el ruido, humilla el alma, abre canales espirituales que normalmente están ocupados con otras cosas. Hay algo más que el ayuno del Espíritu produce en ti, y es discernimiento. Cuando llevas un tiempo sin comer, cuando has estado en oración y en la palabra, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Las situaciones que antes te agobiaban empiezan a tomar una perspectiva nueva. Las personas que antes te herían empiezan a verse desde un lugar de comprensión más profunda. Las decisiones que antes parecían imposibles empiezan a aclararse. No porque el problema haya cambiado, sino porque tú has cambiado la lente desde la que lo estás viendo. El discernimiento espiritual es uno de los regalos más valiosos que el ayuno puede producir en tu vida. Y en el mundo en que vivimos hoy, donde la confusión es constante y donde las voces que compiten por dirigir tu camino son interminables, ese discernimiento no es un lujo, es una necesidad. Necesito que te detengas un momento y pienses en la última decisión importante que tuviste que tomar. ¿Ayunaste para discernir? ¿O tomaste la decisión basándote solo en lo que veías con los ojos naturales, en lo que te decía la razón humana, en lo que te aconsejaron las personas cercanas? No hay nada malo en buscar consejo. Proverbios dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Pero el primer consejero que debes consultar es el Espíritu Santo, y a veces para escucharlo con claridad necesitas silenciar todo lo demás. Y eso es exactamente lo que hace el ayuno. Piensa en Esther. Antes de entrar al rey, 3 días de silencio, de ayuno, de espera. No de planificación estratégica, no de ensayo de discursos, no de consultar con expertos en protocolo palaciego. 3 días de vaciarse delante de Dios para llenarse de su presencia. Y cuando finalmente se presentó delante del rey, algo sobrenatural la acompañaba que él pudo percibir, aunque no pudiera nombrarlo. Eso es lo que el ayuno produce. Una presencia, una cobertura, una unción que precede al creyente en los espacios donde necesita moverse. Quiero pedirte algo antes de que sigamos. Escribe en los comentarios el nombre de alguien por quien necesitas creer a Dios en este momento. No el problema, solo el nombre. Porque cuando declares ese nombre en este espacio, estás haciendo algo poderoso. Estás afirmando que hay una fe activa en ti por esa persona. Y la fe activa mueve montañas. Lo que viene a continuación va a transformar la manera en que preparas tu corazón antes de ayunar, porque hay algo que el Espíritu Santo hace en la preparación del ayuno que la mayoría de creyentes nunca ha entendido, y que cuando lo entiendes, todo cambia. 3. La preparación que el cielo reconoce. Lo que debes hacer antes de comenzar tu ayuno. Si hay algo que diferencia a los creyentes que experimentan avances reales a través del ayuno de los que ayunan repetidamente sin ver resultados, no es la duración del ayuno, no es la intensidad del sacrificio, no es la cantidad de oraciones que pronuncian durante ese tiempo, es lo que hacen antes de comenzar. La preparación del ayuno es tan importante como el ayuno mismo, y este es probablemente el secreto mejor guardado sobre el tema porque nadie habla de él. Los libros hablan de cómo ayunar, de cuánto tiempo, de qué tipo de ayuno, pero pocos hablan de lo que necesita ocurrir en tu corazón antes de que empieces. Joel 2:12 contiene una de las instrucciones más completas que Dios ha dado sobre cómo acercarse a Él en ayuno. Dios dice, conviértanse ahora a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Fíjate en el orden. Primero, conviértanse. Luego, el ayuno. El arrepentimiento y la conversión del corazón no son el resultado del ayuno, son el punto de partida. El ayuno no produce el arrepentimiento. El arrepentimiento abre la puerta para que el ayuno sea poderoso. Cuando comienzas un ayuno con el corazón sin examinar, con pecados sin confesar, con actitudes sin rendir, es como intentar hacer una llamada desde un teléfono con la señal bloqueada. La técnica puede ser perfecta, los intentos pueden ser muchos, pero la conexión no va a establecerse.
El corazón es el receptor espiritual. Y si ese receptor está interferido por cosas que no han sido llevadas delante de Dios con honestidad, el ayuno no va a producir la conexión que buscas. Entonces, la primera preparación es el examen del corazón. Antes de tu próximo ayuno, siéntate en silencio, sin distracciones, y hazle al Espíritu Santo una pregunta simple. ¿Hay algo en mí que necesita ser entregado antes de empezar? Y luego escucha. No interpretes. No te defiendas. Solo escucha. Porque el Espíritu Santo responde a esa pregunta con una precisión que a veces sorprende. Puede traer a tu memoria una conversación de hace semanas que dejó una herida sin sanar. Puede mostrarte una actitud que has justificado durante meses. Puede señalar una puerta que has mantenido cerrada con alguien y que necesita ser abierta antes de que puedas avanzar. Salmo 66:18 dice algo que debe ser parte de tu preparación. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No dice que Dios no quiera escucharte, dice que la iniquidad en el corazón actúa como barrera, no porque Dios sea inflexible o cruel, sino porque Él es luz, y la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Cuando examinas tu corazón y traes lo que encuentras delante de Él con honestidad, esa barrera desaparece, y el canal de comunicación entre tu alma y el cielo queda limpio y abierto. La segunda preparación que el Espíritu Santo honra es la claridad de propósito. ¿Para qué estás ayunando? Esta pregunta tiene que tener una respuesta específica antes de que empieces. No para que Dios me bendiga. No para que las cosas mejoren. Eso es demasiado vago. El cielo responde a peticiones específicas porque la especificidad refleja fe. Cuando sabes exactamente qué estás creyendo a Dios que haga, tu ayuno tiene dirección. Y la oración con dirección es mucho más poderosa que la oración general que apunta a todo y a nada al mismo tiempo. Cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban derribados y sus puertas consumidas por el fuego, su respuesta fue inmediata. Nehemías 1:4 dice que se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y la oración que siguió no fue una oración genérica de bendición. Fue una oración específica, detallada, con un propósito claro. Nehemías sabía exactamente qué necesitaba, sabía exactamente a quién necesitaba pedírselo, y su ayuno tenía esa claridad desde el principio. ¿Cuál es tu muro derribado? ¿Qué está en ruinas en tu vida que necesita la intervención de Dios? Nómbralo. Escríbelo si tienes que hacerlo. Ponle palabras específicas, porque cuando el ayuno tiene un propósito claro, el Espíritu Santo puede trabajar en ti con precisión para prepararte para lo que Dios está por hacer. La tercera preparación es la decisión de qué tipo de ayuno harás, y esto también importa más de lo que crees. Hay diferentes tipos de ayuno en la Biblia. El ayuno absoluto, como el de Esther, donde no se consume nada de alimento ni bebida. El ayuno normal, donde se abstiene de todo alimento pero se bebe agua. El ayuno parcial, como el de Daniel, donde se evitan ciertos alimentos y se simplifica al máximo la alimentación. Y hay también otro tipo de ayuno que no tiene que ver con la comida, sino con cualquier cosa que en tu vida compite con Dios por tu tiempo y atención. Un ayuno de redes sociales. Un ayuno de televisión. Un ayuno de entretenimiento. En todos los casos, el principio es el mismo. Renunciar a algo que normalmente satisface para crear espacio para Dios. No hay un tipo de ayuno superior a otro en términos absolutos. El tipo de ayuno correcto para ti en este momento depende de lo que el Espíritu Santo te guíe a hacer, de tu condición de salud, de lo que estás creyendo a Dios y de la temporada en que estás. Lo que sí es claro es que el ayuno tiene que costar algo para que sea ayuno. Si renuncias a algo que no te importa, que no te cuesta, que no implica ningún sacrificio real, no es ayuno, es simplemente un cambio de rutina. El ayuno verdadero siempre implica negarte algo que tu naturaleza desea, y en esa negación decirle a Dios, tú eres más importante que esto. Pablo lo entendía. En 1 Corintios 9:27 dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El cuerpo necesita ser puesto en su lugar. No odiado, no torturado, sino sometido. Y el ayuno es una de las formas más directas y poderosas de hacer exactamente eso.
Le enseñas al cuerpo que no es él quien manda. Le enseñas que hay algo más alto que sus deseos y sus urgencias. Y esa lección, repetida con regularidad, transforma gradualmente la manera en que vives, en que tomas decisiones, en que respondes a las tentaciones y a las pruebas. La cuarta preparación es algo de lo que muy pocas personas hablan. Preparar el ambiente donde vas a ayunar. Esto no es superstición. Es sabiduría práctica. Si sabes que cuando estás en casa la tentación de comer es constante, tal vez el comienzo de tu ayuno necesita encontrarte en un lugar diferente. Si sabes que tu teléfono es la mayor distracción en tu vida, el ayuno necesita incluir una distancia deliberada de ese aparato. Si sabes que ciertas conversaciones te drenan espiritualmente, el ayuno necesita venir acompañado de un periodo de silencio selectivo que proteja el espacio que estás creando para Dios. No estoy hablando de aislarte del mundo de manera irresponsable. Estoy hablando de ser intencional con el ambiente que rodea tu ayuno, de proteger ese tiempo como el espacio sagrado que realmente es, de entender que el enemigo no se va a quedar quieto mientras tú te posicionas para recibir algo de Dios y que parte de la sabiduría del ayuno es anticipar sus interrupciones y prepararte para no ceder ante ellas. Hay algo que Jesús dijo en Marcos 9 que ilumina todo esto. Cuando sus discípulos no pudieron expulsar un demonio y le preguntaron por qué, él respondió: "Este género no puede salir sino con oración y ayuno". Esa frase revela algo sobre la naturaleza de ciertas batallas espirituales. Hay cosas en la vida del creyente que no van a moverse con oración común. Hay ataduras que no se rompen con buenas intenciones. Hay situaciones que requieren un nivel de autoridad espiritual que solo se desarrolla a través de una vida disciplinada de ayuno y oración. Eso no significa que tengas que ayunar perfectamente para ver resultados. Significa que hay una dimensión de poder espiritual que está disponible para el creyente que hace del ayuno una práctica regular y genuina de su vida, y que esa dimensión simplemente no está disponible para quien nunca se ha sometido a esa disciplina. El cielo responde a los que se han entrenado en esto, no porque Dios favorezca a unos más que a otros, sino porque ciertos niveles de poder espiritual solo pueden ser manejados por almas que se han fortalecido a través de la negación consistente de la carne. Si hay algo en tu vida que lleva tiempo sin moverse, que lleva tiempo igual, que parece inamovible, que has orado y no ha cambiado, pregúntate honestamente: ¿he ayunado de manera correcta y consistente sobre esto? ¿He preparado mi corazón para recibir la respuesta que estoy pidiendo? ¿He creado el espacio espiritual necesario para que el Espíritu Santo pueda trabajar sin restricciones? La respuesta a esas preguntas puede ser la clave que estabas buscando. Y hay algo más todavía, algo sobre lo que pasa durante el ayuno, que va a cambiar tu perspectiva de manera radical sobre lo que significa realmente buscar a Dios con todo el corazón. 4. Lo que Dios hace mientras tú ayunas. El movimiento invisible que nadie te contó. Hay una verdad sobre el ayuno que pocas veces se predica y que cuando la entiendes, nunca más verás el ayuno de la misma manera. Es esta: mientras tú ayunas, Dios está trabajando. No después de que termines. No cuando hayas demostrado suficiente fe, sino mientras. En tiempo real. En el mismo momento en que te niegas el alimento y buscas su rostro, el cielo está en movimiento. Eso es lo que Gabriel le dijo a Daniel. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Daniel 9:23. Desde el primer momento, no al tercer día, no cuando Daniel llegó a un nivel de intensidad suficiente en su oración, desde el comienzo. Y si Gabriel tardó 21 días en llegar, como se narra en Daniel 10, no fue porque el cielo estuviera tardando en responder, fue porque había una batalla espiritual en el proceso. Había fuerzas que se oponían al movimiento de lo que Dios había enviado. Y la persistencia de Daniel en el ayuno fue exactamente lo que sostuvo ese movimiento celestial hasta que llegó la victoria. Eso cambia completamente la manera de entender el ayuno, que no produce resultados inmediatos. No es que Dios no haya respondido, es que hay un proceso ocurriendo en dimensiones que tus ojos naturales no pueden ver. Y la pregunta no es si el cielo se movió. La pregunta es si tú te mantuviste en posición lo suficiente para recibir lo que ya estaba siendo enviado. La persistencia en el ayuno no es terquedad religiosa, es fe activa.
Es la decisión de continuar creyendo que Dios está obrando, aunque tus circunstancias todavía no lo reflejen. Es la postura de quien ha aprendido que los tiempos de Dios no siempre coinciden con nuestros tiempos, pero que su fidelidad es absoluta e inamovible. Y mientras tú ayunas, mientras te mantienes en esa postura de fe y rendición, algo ocurre en tu interior que es tan importante como lo que Dios hace en el exterior. Dios está trabajando en ti al mismo tiempo que trabaja por ti. Esa es una de las realidades más hermosas y más malentendidas del ayuno. Muchos creyentes entran al ayuno mirando hacia afuera. Que se mueva esta situación, que cambie esta persona, que se abra esta puerta. Y Dios, que es infinitamente más sabio, usa ese mismo tiempo para trabajar hacia adentro. Te moldea, te expone, te limpia, te da nuevos ojos para ver situaciones que habías estado viendo con lentes equivocadas. Te entrega comprensión sobre relaciones que te habían confundido. Te abre la mente a soluciones que no podías ver porque el ruido de la rutina te lo impedía. El ayuno es el taller de Dios en tu alma. Isaías 58 lo describe así. Si sueltas las cargas de opresión, si partes tu pan con el hambriento, si el ayuno produce en ti compasión y generosidad, entonces tu luz nacerá como el alba. Hay una imagen preciosa en esas palabras. La luz del alba no aparece de golpe. Viene gradualmente. Primero una claridad tenue en el horizonte, luego más y más luminosidad, hasta que el sol está completamente arriba y todo es visible. Así es el proceso que Dios hace en el alma durante el ayuno. Gradualmente, progresivamente, va trayendo claridad donde había oscuridad, paz donde había confusión, certeza donde había duda. Y también dice algo que parece casi demasiado bueno para ser verdad. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Entonces clamarás y dirá, aquí estoy. Isaías 58:9. Esa es la promesa. No la oración que parece rebotar contra el techo, sino el clamor que recibe como respuesta la voz de Dios que dice, aquí estoy. Yo estoy aquí. No me he ido. No estoy ocupado. No estoy lejos. Aquí estoy, justo donde siempre he estado, esperando que te posicionaras para escucharme. Eso es lo que el ayuno correcto produce. No mágicamente, no automáticamente, sino a través del proceso genuino de un corazón que se humilla, que se examina, que se rinde, que persiste. Ahora quiero hablarte de algo que es quizás el fruto menos esperado del ayuno y que sin embargo es uno de los más transformadores. El ayuno cambia tu relación con el mundo material. Cuando practicas regularmente la negación del alimento, empiezas a descubrir que muchas otras cosas que creías necesitar no son tan indispensables como pensabas. Empiezas a vivir desde un lugar de libertad interior que antes no conocías. Las cosas dejan de tener el mismo poder sobre ti. Los deseos que antes te movían de un lado a otro empiezan a perder su urgencia. Y en esa libertad creciente, hay más espacio para Dios, más espacio para lo eterno, más espacio para lo que realmente importa. Pablo dijo en Filipenses 4:11 que había aprendido a contentarse en cualquier estado en que se encontrara. Esa es una declaración extraordinaria viniendo de alguien que había pasado por naufragios, azotes, cárceles, hambre y frío. No nació contento, aprendió. Y parte de ese aprendizaje es la disciplina de negarse, de someterse, de decirle al cuerpo, no eres tú quien decide. El ayuno regular produce ese aprendizaje de manera acelerada. Considera lo que ocurrió con Jesús después de su ayuno de 40 días en el desierto. Lucas 4 dice que regresó en el poder del Espíritu a Galilea. No volvió débil, aunque físicamente debió haber sido el momento de mayor debilitamiento físico de su ministerio. Volvió en poder, porque el ayuno no debilita al espíritu. Todo lo contrario. Mientras el cuerpo se somete, el espíritu se fortalece. Y fue desde ese lugar de fortaleza espiritual que Jesús comenzó su ministerio público, que expulsó demonios, que sanó enfermos, que transformó vidas. Hay algo en el ayuno que te prepara para un nivel de ministerio, de influencia, de impacto, que no es posible sin él. No porque sea un ritual mágico, sino porque produce en el alma una profundidad, una sensibilidad espiritual,
una dependencia genuina de Dios, que es exactamente la condición desde la que el Espíritu Santo puede fluir sin obstáculos. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Sientes que tu vida espiritual está en un nivel de superficie? ¿Sientes que hay una profundidad de experiencia con Dios que otros parecen tener y que tú buscas pero no encuentras? ¿Sientes que tu oración es rutinaria, que tu lectura de la palabra no te alimenta como antes, que los domingos pasan y el lunes sigues igual? Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, escúchame. No es porque Dios se haya alejado, no es porque hayas fallado demasiado, no es porque no seas suficientemente espiritual. Muy probablemente es porque hay un nivel de intimidad con Dios que está esperándote del otro lado del ayuno, un nivel que no has explorado, y que cuando lo descubras va a cambiar todo lo que conoces sobre lo que significa caminar con Dios. El Espíritu Santo no es un concepto teológico, es una persona, y como toda persona, responde de manera diferente al que se acerca con profundidad, con genuinidad, con disposición de pagar el precio del encuentro real. El ayuno es ese precio. No porque Dios lo exija como condición, sino porque el proceso mismo de ayunar te transforma en alguien capaz de recibir y sostener lo que Dios quiere darte. Esther no fue la misma después del ayuno. La joven que entró a la habitación para recibir el mensaje de Mardoqueo y que respondió con miedo e incertidumbre, no es la misma mujer que 3 días después se presentó delante del rey con una calma sobrenatural. El ayuno la transformó. No solo abrió puertas externas, primero abrió algo adentro de ella, una certeza, una paz que sobrepasa el entendimiento, una confianza que no venía de sus propias capacidades, sino de saber que el Dios de Israel caminaba delante de ella. Eso es lo que te espera. Eso es lo que el ayuno correcto, el ayuno que el Espíritu Santo bendice, produce en la vida de quien lo practica con corazón sincero, con propósito claro, con preparación adecuada y con persistencia genuina. No te rindas antes de llegar al otro lado. El ayuno que has estado postergando, la decisión de buscar a Dios de esa manera, el compromiso que sientes que el Espíritu te ha estado llamando a tomar, puede ser exactamente el punto de quiebre que cambie tu historia. Como cambió la de Esther, como cambió la de Daniel, como cambió la de Nehemías, como ha cambiado la de miles de creyentes a lo largo de los siglos que decidieron un día que querían más de Dios de lo que podían obtener viviendo en la superficie. Dios no ha cambiado. Su brazo no se ha acortado para salvar. Su oído no se ha vuelto torpe para escuchar. Isaías 59:1. Lo que a veces cambia es nuestra posición, y el ayuno es la decisión de reposicionarnos, de volver al lugar de dependencia, de humildad, de hambre genuina de Dios que es siempre la condición del alma desde la que los cielos se abren. Si este mensaje ha llegado a tu corazón hoy, si algo dentro de ti se ha movido, si hay una convicción nueva, una claridad nueva, un deseo renovado de buscar a Dios de una manera diferente, entonces lo que estás sintiendo en este momento es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu decisión. No la dejes cerrada. ¿Crees que este mensaje ha dejado algo valioso en tu vida? Si es así, dale like a este video. Y si hay alguien que llegó a tu mente mientras escuchabas, alguien que necesita escuchar esto, compártelo ahora mismo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete a este canal, porque suscribirte no es solo presionar un botón, es elegir rodearte de aquello que alimenta tu espíritu en un mundo que constantemente intenta alimentar solo lo carnal. Como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, el creyente que elige sus fuentes con sabiduría da fruto en todas sus temporadas. Y escribe en los comentarios esta frase: hoy mismo decido que buscaré el rostro de Dios en ayuno y oración, porque creo que Él me está esperando del otro lado. Señor, en este momento me paro delante de ti en nombre de cada persona que ha escuchado este mensaje. Tú conoces sus nombres, conoces sus historias, conoces las batallas que llevan peleando, las puertas que llevan esperando que se abran, las promesas que llevan esperando que se cumplan. Señor, hoy te pedimos que el Espíritu Santo ilumine cada mente y ablande cada corazón que ha recibido esta palabra. Que lo que fue enseñado hoy no se quede en el entendimiento, sino que descienda al corazón y produzca decisiones reales, cambios genuinos,
ayunos verdaderos que traigan avivamiento personal a cada hogar representado aquí. Señor, para el que lleva años ayunando sin ver resultados, revélale hoy dónde ha estado el obstáculo. Que este mensaje sea el punto de inflexión en su historia espiritual. Para el que nunca ha ayunado y hoy siente por primera vez el llamado a hacerlo, dales valentía y guía. Que el Espíritu Santo sea su maestro en cada paso del proceso. Para el que está en medio de una batalla que parece inamovible, que lleva tiempo igual, que ha orado y no ha visto cambio todavía, habla a su corazón hoy y dile que tú ya te moviste, que la respuesta ya fue enviada, que solo necesita mantenerse en posición. Señor, restaura los altares de oración y ayuno en los hogares que los han perdido. Devuelve la hambre de Dios a los corazones que se han conformado con la superficie. Despierta en tu iglesia ese deseo profundo, genuino, irrenunciable de más de ti. De conocerte no solo en la doctrina, sino en la experiencia. No solo en la teología, sino en el encuentro. No solo en los libros, sino en ese lugar secreto donde solo tú y el alma tienen acceso. Que el próximo ayuno de cada persona que escuchó este mensaje sea diferente a todos los anteriores. Que sea el ayuno que abre lo que ha permanecido cerrado. Que sea el ayuno que rompe lo que ha permanecido atado. Que sea el ayuno que inicia una nueva temporada en su vida espiritual. Que sea el ayuno que el Espíritu Santo ha estado esperando para decirles, aquí estoy, justo aquí. Siempre estuve aquí. Gracias, Señor, por cada vida que representamos hoy. Gracias por tu fidelidad que no depende de nuestros errores. Gracias por tu paciencia que espera hasta que estamos listos. Gracias por tu amor que nunca desiste de nosotros, aunque nosotros muchas veces desistimos de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de maldad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Isaías 58:6. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.